Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Va a compartir pantalla y me confirman si logran. Si logran ver la pantalla. No. Y me dice. Primero segundito que va a tener que salir y volver a entrar. Listo, ya entro. Listo. Ya sí puedo compartir pantalla que no me está. Y aquí está. Listo, ahí ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando bien o no? Sí, 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 profe. profe. Listo. Sí, profe. Entonces, de la sesión de hoy, la idea es que hablemos de cómo convertir una idea en una empresa y cuáles son los pasos a seguir para poder emprender y convertir una idea en una empresa. Entonces, en la primera sesión hablamos de la mejor forma de tener ideas es a partir de la búsqueda de problemas reales que se encuentren en la sociedad, de ahí salen buenas ideas, pero hay un tema y es que mucha gente se queda en la laguna de las ideas, ¿cierto? Tienen una cantidad enorme de ideas, pero es complejo hacer el salto de una idea a una empresa y la mayoría de la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos es lo que le estaba contando ahorita, cuál es el problema que queremos resolver, de ahí parte cuál es la idea que estamos desarrollando. Y después, mucha gente se pregunta, bueno, ¿debo conseguir socios para hacer una empresa? ¿O cómo empiezo? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, lo primero es realmente preguntarse si tú necesitas un equipo de socios trabajando contigo en la empresa, ¿no? O sea, un equipo de socios son eh, un equipo de personas que te puedan ayudar a que tu empresa sea más exitosa o no, ¿cierto? Y muchas veces se me acercan los emprendedores a decirme como yo no sé si necesito o no necesito un socio, no sé cómo empezar a emprender, no sé si debería buscar a alguien o lo podría empezar a hacer solo. Y la respuesta es, generalmente sí es ideal. Generalmente sí es ideal que tengas un socio. Existe un patrón de éxito en las empresas que tienen cofundadores. ¿Por qué? Porque los cofundadores o los socios hacen que las empresas tengan dos, eh, como dos parales o dos cimientos muy importantes y es la motivación y la productividad. ¿A qué va esto? Primero, la motivación es generalmente cuando nosotros vamos a emprender. Eh, Emprender es un camino complejo, es un camino difícil, sobre todo porque es hay momentos en los que uno no sabe, uno tiene certeza si lo que uno está haciendo es lo que uno realmente quiere hacer, y a veces también tiene momentos difíciles, momentos complicados económicamente, momentos complicados a nivel motivacional. Entonces, generalmente tener un socio lo que hace es que tienes una persona que te va a apoyar en esos momentos difíciles y tú vas a apoyar a esa persona en esos momentos difíciles y va a aumentar considerablemente las
posibilidades de que una empresa sea exitosa, ¿cierto? Y de hecho, como les decía antes, hay una variable estadística que ya nos dice que la mayoría de las empresas exitosas son fundadas por al menos más de una persona, o sea, dos personas. Aunque, por ejemplo, ustedes crean que el único fundador de Facebook fue Mark Zuckerberg, eso no es cierto. Mark Zuckerberg hizo Facebook con más gente, ¿cierto? Incluso empezó con un socio y ya después eran tres y cuatro, pero inicialmente eran dos. Lo mismo, la mayoría de la gente piensa que la persona que empezó Microsoft solo era Bill Gates, pero Bill Gates estuvo con Paul Allen cuando iniciaron Microsoft y eran socios y necesitaba ese compañerismo de alguien que lo apoyara en los inicios de la empresa. Lo mismo con Apple. Apple empezó con Steve Jobs y con Steve Wozniak. Nadie se acuerda de Steve Wozniak, pero estuvo ahí y toda esa motivación conjunta que se dieron entre ellos permitió que esas empresas que les estoy hablando fueran mucho más exitosas y que llegaran allá. Seguramente si no hubieran sido dos personas como mínimo las que empezaron esas empresas, hubiera sido mucho más complejo que esas empresas tuvieran éxito. No quiere decir que sea imposible. Jeff Bezos es el único fundador de Amazon, por ejemplo, no es imposible, pero la estadística dice que es menos probable porque hay un montón de otras variables que permiten que estas empresas tengan más éxito cuando están fundadas por más de una persona. Eso en cuanto a la motivación, pero también en función de la productividad. ¿Por qué en función de la productividad? Porque obviamente hay dos personas que hacen más que una, quiere decir que pueden hacer el doble de trabajo. Pero entonces aquí viene una pregunta que también me hacen casi siempre y es, ¿cómo escojo un buen socio? ¿Cierto? Porque escoger un buen socio es una vaina compleja, no es una vaina sencilla. Es como casarse, ¿cierto? Es una vaina consciente de cómo buscar a alguien con el que tú quieras trabajar. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces simplemente coge a un primo, ay primo, venga, vamos a hacer este emprendimiento, o coge al mejor amigo y cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de que esa persona en vez de ser una ayuda motivacional o una ayuda en productividad se convierte en una carga y no logran sacar adelante un proyecto. Además, eso fragmenta esa relación personal que existe entre esas personas. Entonces tiene que ser una relación muy consciente en función de las habilidades de la persona, pero más importante, lo que escribí aquí en el 1 y el 2 es cómo manejan el estrés y cómo te ayudan a manejar el estrés. ¿Por qué? Porque emprender es una labor sumamente estresante. Es muy, muy difícil emprender. Entonces, van a haber momentos en los que vas a estar extremadamente estresado. Entonces, tú necesitas un socio que te ayude a manejar el estrés, que cuando tú estés estresado puedan compartir ese estrés, puedan hacer labores para sacar adelante la empresa, ¿cierto? Existen casos donde tú te puedes conseguir un socio y ese socio, en vez de ayudarte a manejar el estrés, te estresa más. Por ejemplo, digamos que ustedes hacen un emprendimiento de ropa en Internet, ¿cierto? Vamos a vender ropa en Internet y hay unas ropas que no se están vendiendo casi. Entonces tú tienes dos tipos de socios. El socio que es, no hemos vendido esta ropa, pero vamos a buscar forma para venderla y vamos a trabajar juntos para que la vendamos. O el socio que se va a quejar todo el día, ahí, no hemos vendido esta ropa, ¿qué hacemos? Nos vamos a quebrar. Nos vamos a quebrar porque no hemos vendido esta ropa. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que uno, en vez de manejar el estrés de uno, está manejando uno el estrés de uno y el del socio y no logras sostener emocionalmente la empresa y prefieren romperla, ¿no? De hecho, la mayoría de las empresas no se quiebran porque no tengan plata, no se quiebran porque no funcione el negocio, no se quiebran porque la idea es mala. La mayoría de las empresas se quiebran por peleas entre los socios, ¿cierto? Entonces es súper importante que tengan eso en cuenta a la hora de encontrar un socio. Y por lo anterior, eh, generalmente una de las mejores fuentes para encontrar socios fundadores de emprendimientos que ustedes quieran hacer es con gente que trabajaste anteriormente en algún proyecto.
en algún proyecto universitario, en algún proyecto, no sé, comunitario, en alguna empresa, porque cuando tú ya trabajaste con esa gente, tú ya tienes una idea de qué tanto te pueden ayudar ellos a manejar el estrés. O sea, tuviste situaciones de estrés con esas personas en otras situaciones y eh, eso te permitió llegar como a un buen término con esa persona, es decir, esta persona es con la que yo quiero trabajar y con la que yo quiero ejecutar la idea que estamos pensando y siento que vamos a sacarla adelante juntos. Entonces es muy importante que después de tener una idea empiecen a pensar con quién la quieren trabajar. Después de que ustedes definen con quién la quiere trabajar, hay un trabajo muy importante que también hay que hacer y que es la alineación de metas y valores, ¿cierto? Alinear metas y valores es importante porque entender cuáles son los valores que tienen las otras personas y cuáles son los valores tuyos te van a ayudar a poner líneas rojas en las que tú sabes que tú no vas a saltar esas líneas rojas y esa persona tampoco. Un ejemplo, no sé, digamos que están emprendiendo en la construcción o están emprendiendo en lo digital para gobiernos digitales. Y hay algún momento en el que hay un proyecto en el que para poder sacar el proyecto adelante tienes que pagar un porcentaje del proyecto a alguien del gobierno, ¿cierto? Que eso pasa mucho en América Latina, lo que se llama coima, ¿cierto? Entonces, puede que exista uno de los socios que esté de acuerdo con eso, puede que exista otro que esté en desacuerdo porque sus valores personales van en contra de ese tipo de, de actividades, ¿cierto? Yo no estoy dispuesto a romper mis valores personales en pro del desarrollo de la empresa ni en pro de las metas. La otra persona sí. Entonces, si ustedes no alinean eso desde un comienzo, ese tipo de cosas puede generar rupturas en la relación entre los dos socios. Entonces es muy importante que haya un espacio donde, mira, estas son mis metas, estos son mis valores, porque tenemos que estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, un ejemplo de metas y no de valores sería, digamos, que ustedes tienen, no sé, que ustedes tienen como meta que en los próximos 5 años la empresa va a crecer tanto por ciento y lo que va a hacer la empresa en 5 años es venderla y la van a vender por, no sé, 10 millones de dólares. Yo voy a hacer que la empresa crezca tanto y la va a vender en 10 millones de dólares. Pero el socio que ustedes tienen no está pensando en vender la empresa, sino que está pensando en convertir la empresa en un proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en el que ustedes vayan a vender la empresa van a tener un conflicto, porque el otro la quiere vender, el otro no la quiere vender, eso puede generar un quiebre, que también he visto muchos casos de empresas que terminan perdiendo como la capacidad de venderse y de hacer plata, porque los socios no logran ponerse de acuerdo en cuáles son las metas que tienen. Entonces es súper importante alinear metas, qué queremos de esta empresa, qué es lo que cada uno va a sacar. Tú lo estás viendo como proyecto de vida, yo lo estoy viendo como un proyecto a 5 años para venderla y hacer plata y hacer otra empresa, o tú quieres vivir de eso toda la vida, por ejemplo. O los dos estamos de acuerdo en que si llega una oferta bien buena por la empresa, los dos estaríamos dispuestos a venderla, ¿cierto? Porque así ya desde un comienzo dejan clara la motivación. Y los valores, como les decía, a qué cosas de tus valores personales estás dispuesto tú a romper en función de, de que la empresa sea exitosa, ¿cierto? Ejemplo, como les dije ahorita, el caso de las coimas. Otro ejemplo podría ser, no sé, tú tienes una ideología política de algún sector y te toca trabajar con el sector contrario de tu ideología política. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto a hacer ese tipo de cosas? ¿Cierto? Entonces es súper importante tener en cuenta eso porque si no, genera conflicto entre los fundadores. Entonces, eso es parte fundamental, como les decía, de empezar una empresa, buscar un socio y entender cuáles son las motivaciones de ese socio, por qué hace lo que hace, que las motivaciones de la otra persona te hacen sentir cómodo o no te hacen sentir cómodo y cuáles son las expectativas que tiene la otra persona sobre ti. O sea, es un trabajo doble. ¿Cuáles son mis expectativas sobre esa persona?
cuáles son sus expectativas sobre mí, porque si no alineamos esas expectativas, vamos a tener problemas. Y como les decía antes, la mayoría de las empresas se quiebran por desacuerdos entre las personas fundadoras de la empresa, ¿cierto? Súper, súper importante. Aquí también en las motivaciones, otro ejemplo muy claro sería, por ejemplo, de pronto la motivación tuya. Digamos que ustedes emprenden en lo ambiental, ustedes hacen una empresa que es capaz de medir el CO2 que hacen unas empresas petroleras ante la capa de ozono, y eso es una empresa lo más de brutal, ¿cierto? Pero las motivaciones de uno de los fundadores es mejorar la calidad del medio ambiente. La motivación del otro de los fundadores es hacer plata, ¿cierto? Si tú no dejas claro esas motivaciones, pero en pro de hacer plata, o viceversa, y eso puede generar conflictos entre los fundadores. Entonces, si tú desde el comienzo sabes que a la otra persona lo que le importa es hacer plata, y tú estás de acuerdo y no te importa que a esa persona lo que le importa es hacer plata, están bien, ¿no? Pero si tú no lo sabes, pues está mal. Entonces, eso es el primer filtro. ¿Por qué es el primer filtro? Porque sin eso lo demás no funciona. Si tú tienes un socio en el que tú no hiciste ese filtro de las cosas que empezamos a hablar hace 10 minutos, seguramente vas a terminar peleando con él y vas a terminar teniendo pues conflictos de intereses sobre el desarrollo de la empresa. Como les decía, la mayoría de la gente siempre trata de trabajar con los hermanos, con los primos, con los tíos. No está mal, siempre y cuando hagan este trabajo, ¿cierto? Y se sienten y digan de una manera muy sensata, eh, estas son mis expectativas, yo hago esto por esto y por esto, ¿cuáles son las tuyas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos en el mismo camino? ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente se va con el primo, o se va con el hermano, o con la tía a hacer proyectos simplemente por default, como que me tocó, ¿cierto? Pero nunca hubo una decisión consciente de esta es la persona con la que yo quiero trabajar. Entonces, muy importante que eso lo hagan primero. Pues después de tener esa alineación de expectativas, de motivaciones, de metas de la otra persona, es muy importante que también tengan en cuenta que tienen que hacer una revisión y alineación de las habilidades, ¿cierto? Y en el mundo, generalmente, pues la gente siempre cataloga, ¿no? Hay muchos tipos de habilidades y a veces la gente se complica mucho con eso, pero algo que me ha servido a mí en la vida y que yo creo que tú puedes meter absolutamente todas las habilidades en habilidades técnicas o habilidades de ventas, ¿cierto? Lo mencionábamos corticamente en la primera sesión. ¿Cuáles son las habilidades técnicas y cuáles son las habilidades de ventas? Voy a poner ejemplos claros para que todo el mundo quede muy claro con ese tema. Habilidades técnicas, saber programar. Saber programar es una habilidad técnica, ¿cierto? Habilidades técnicas, por ejemplo, si tú estudias leyes y te sabes todas las leyes, eso es una habilidad técnica, ¿cierto? Habilidades técnicas, carpintería, por ejemplo, eh, hardware, o sea, construir cosas de tecnología, eso es una habilidad técnica. Eh, Matemáticas, habilidad técnica, estadística, habilidad técnica. Todo lo que signifique hacer es habilidad técnica, ¿cierto? Y ventas es la gente que es capaz de transmitirle a los demás la necesidad de comprarte algo, ¿cierto? O de conseguir algo. Entonces, ¿por qué necesitas ventas en un equipo de fundadores? Porque tú necesitas a alguien que sea capaz de hablar con un inversionista y decir al inversionista, mira, este es el proyecto que yo me sueño y esta es la plata que necesito para hacer ese proyecto. Entonces, eso es venderle a un inversionista una idea. ¿Por qué necesitas a alguien de ventas en un equipo? Porque tú tienes que después salir a la calle a decirle a la gente, mira, este es el producto que yo tengo para solucionar tu problema y yo quiero que tú lo compres. Entonces, tienen que ser capaces de comprarlo, ¿cierto? Eso es habilidad de ventas. Eh, pero, por ejemplo, si tú tienes, ¿por qué son importantes las habilidades técnicas? Porque tú puedes vender y vender, por ahí hablan de los vende humo, puedes vender mucho humo, pero si tú no tienes un producto que estás vendiendo, entonces seguramente no vas a vender nada. Entonces,
ejemplo, ahorita hablamos de que habilidades técnicas era la capacidad de entender las leyes, ¿cierto? Entonces digamos que yo voy a montar un buffet de abogados. Si yo voy a montar, esto no es una empresa digital, es una empresa tradicional, pero aplica también. Si yo voy a montar un buffet de abogados, tengo que saber gente que sea capaz de entender todas las leyes, ¿cierto? Pero seguramente en el equipo también tengo que tener a alguien que sea capaz de salir a la calle y decir, mira, yo tengo estos abogados que entienden todas las leyes, porque a mí los clientes no me van a caer del cielo, ¿cierto? Yo tengo que salir a buscar a los clientes. Para poder buscar a los clientes tengo que vender un discurso, vender una narrativa de que yo soy o mi equipo de abogados es el mejor equipo de abogados que tú puedes contratar. Entonces ahí tenemos habilidades técnicas y habilidades de ventas. Pero metámosle otra variable, metámosle otra variable a la, metámosle otra variable a la empresa, digamos, yo quiero una empresa que con inteligencia artificial tenga la capacidad de responder preguntas legales a las personas en Internet, ¿cierto? Entonces ya yo voy a necesitar tres tipos de habilidades. Habilidades técnicas legales, tengo que tener habilidades de programación y de inteligencia artificial, y tengo que tener habilidades de ventas, porque tengo que saber venderle ese producto a la gente, ¿cierto? Entonces, necesito a alguien que me ayude a entender todas las leyes y qué es lo que le puedo responder a la gente. Necesito a alguien que programe un software de inteligencia artificial que tenga esa capacidad de, de hacer lo que queremos hacer, pero además de eso también necesitamos a alguien que sea capaz de venderle el producto a la gente y de venderle el producto a los inversionistas, ¿cierto? Entonces, ahí también te vas dando cuenta, cuando vas mirando la cantidad de gente que tú necesitas, qué cantidad de fundadores o de socios seguramente vas a necesitar. Obviamente, si tú tienes plática en el bolsillo, puedes contratar a un abogado o puedes contratar a un programador para poder suplir uno de los cargos, pero seguramente lo ideal sería que en una empresa que yo tengo leyes, tecnología, ventas, tenga que tener tres socios fundadores, ¿cierto? Que tengan esas capacidades, como porque eso le va a generar mucho más empuje a la empresa, ¿cierto? Antes de esta slide, pues me parece muy importante como recalcar que, porque digo yo que es importante que haya alguien en el equipo de socios fundadores que tenga esas capacidades, es porque por más empleados que tú consigas, es bien difícil lograr que los empleados tengan el mismo nivel de implicación que un socio, ¿cierto? Entonces un socio generalmente va a trasnochar, va a sacrificar fines de semana y va a trabajar de la mano contigo para sacar el proyecto adelante. Cosa contraria que no hará un empleado, ¿cierto? Es mucho más complejo que lo haga. Hay empleados que lo hacen, pero digamos que no es como lo ideal, ¿no? Eh, y hay otra vaina que también es muy importante y es que no van a encontrar un socio perfecto. Mucha gente, cuando hablamos de emprendimiento, me dice, no, es que yo quiero un socio que sepa programar esto, esto y esto y esto, y además sepa esto y esto y esto y esto. Y encontrar una persona que encaje perfectamente no es sencillo, es prácticamente imposible. Pero sí pueden encontrar un socio adecuado. Un socio adecuado es una persona que cumpla con todo el filtro cultural que hablamos inicialmente, que cumpla con las expectativas, las metas, y tenga habilidades o tenga indicios de capacidades técnicas en función de lo que necesitas. Por ejemplo, si ustedes quieren un socio que sepa programar, pero ustedes dicen, no, yo quiero que él sepa programar en estos lenguajes exactamente de programación, seguramente no va a funcionar, pero capaz puede encontrar a alguien que sepa programar en otros lenguajes y esa persona puede aprender los lenguajes que necesita la empresa en función de la necesidad de la empresa, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el tema de leyes. De pronto tú quieres hacer, no sé, un sistema de inteligencia artificial en función de leyes deportivas, ¿cierto? Pero consigues una persona que sería ideal o perfecta si supiera leyes deportivas, pero no, la persona es de leyes laborales, ¿cierto? Seguramente esa persona podría aprender más fácil de leyes deportivas que tú encontrar un socio perfecto con esos conocimientos. Como les decía antes, es súper importante tener en cuenta que cuando yo voy a emprender y voy a buscar un socio,
haga todo este trabajo de manera extremadamente consciente y no empiece a trabajar con la primera persona que se me aparezca. Y es muy importante tener socios, pero si no logran encontrar a alguien, empiecen solos. ¿Por qué? Por esa cifra. El 65% de las empresas nuevas fracasan por conflicto entre los socios. O sea, no es que se quedan sin plata, como les decía antes, no es que fuera mala idea, es porque se pelean entre los socios, no alinearon expectativas, no alinearon metas, pensaron que tenían otras capacidades y no las tenían. Entonces, súper importante que en el momento de emprender tengan esa decisión como en mente, ¿no? Y otra pregunta que me hacen constantemente es, listo, cómo logro yo en conocer gente? Porque a veces, y sobre todo esto ha pasado mucho en los últimos años, con la virtualidad, a veces es difícil conocer gente que pueda entrar dentro de una sociedad contigo porque, porque no conocemos gente. Y ahorita con la universidad virtual menos. Antes, cuando pues teníamos la universidad física, pues salíamos más, se conocía más gente en la universidad, etcétera. Eh, pero ahorita ha sido complejo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a la gente cuando quieran emprender? Vayan a eventos que les parezcan interesantes. Por ejemplo, si ustedes quieren emprender en la moda, en la, quieren emprender en ropa, en accesorios, vayan a Colombia Moda o vayan a eventos por el estilo, van a bazares, van a San Andresitos de ropa, hablan con los emprendedores de ropa, hablan con los emprendedores de accesorios, y empiezan a generar una red como interesante en eso. Si quieren emprender en tecnología, vayan a eventos de tecnología, eventos de lenguajes de programación, a lo mejor conocen un programador que sea muy bueno en un lenguaje y pueda ser un socio de ustedes en un futuro. Si les gusta emprender en el tema de la comida, vayan a eventos de comida, a sitios donde haya gente que haya emprendido en eso y empiecen como a conocer gente para eso. Y eso no es solamente bueno en caso de que ustedes quieran emprender, sino que eso es bueno para la vida de ustedes y para la carrera profesional, ¿cierto? Por ahí hay un dicho que reza que es mejor tener amigos que plata, y en parte seguramente tiene razón, porque cuando ustedes empiezan a generar redes de contacto con gente sobre temas que a ustedes les interesan, van a tener o van a abrir una cantidad enorme de puertas en su vida, no solamente para emprender, sino para trabajar con gente en otro proyecto o para muchas situaciones de la vida. Acá hay un tema, bueno, me voy a adelantar, eh, porque sí me lo preguntan mucho cuando hablamos de este tema de los socios y eso de la participación accionaria, que eso generalmente genera mucho conflicto, porque es la primera conversación difícil que tienen que tener un par de personas que van a empezar a hacer una empresa. ¿Cuánto porcentaje de la empresa tienes tú y cuánto porcentaje tengo yo? ¿Cierto? La, por regla general es 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Si son dos personas, 50% de la empresa para uno, 50% de la empresa para otro. Si son tres, 33, 33, 33. ¿Cierto? Yo que les recomendaría, guarden un porcentaje de la empresa para empleados, para que le den a los empleados el 1%, el 0,5% y así sucesivamente, porque eso logra que los empleados también sean más implicados con el proyecto, ¿cierto? Pero, pero todo esto puede variar lo que les estoy diciendo, eh, según la implicación de cada socio. ¿Qué quiere decir eso? Si tú empiezas con una persona a trabajar y esa persona va a trabajar medio tiempo en la empresa y tú vas a trabajar tiempo completo en la empresa, seguramente va a ser normal que esa persona diga, hey, si yo voy a trabajar tiempo completo, debería tener más participación que tú, ¿cierto? Ahora, si tú empezaste a trabajar solo el proyecto, llevas 3 meses, 4 meses trabajando solo, ya lo tienes más avanzado, y ahí fue que decidiste tener un socio o alguien que trabaje contigo y tenga participación accionaria de más del 10%, que generalmente eso es un socio, entonces la idea es que ahí tú le digas, mira, yo ya llevo 4 meses trabajando en eso, entonces no te puedo dar 50-50, entonces busquemos algo que funcione para ambas personas. Obviamente, como les decía, cada conversación es
es diferente en función de qué agrega o qué valor agrega cada uno dentro de la empresa, pero más o menos por ahí es donde generalmente se dan esas conversaciones, ¿cierto? Cantidad de tiempo que ya llevo trabajando en el proyecto, cantidad de tiempo que vas a implicar en el proyecto los próximos meses, conocimiento que traes a la empresa, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que, pues, lo normal en una empresa son 2 o 3 socios fundadores, ¿cierto? 4 no es raro, pero 5 ya es mucho. ¿Por qué? Porque o sea, entre más personas agregues tú a la mesa, más conversaciones difíciles tienes que tener, más probabilidades de generar conflicto entre más personas, ¿cierto? Entonces, por eso es como bueno, los números como ideales son 2 o 3. Y cuando tienes una ronda de inversión o hablas con un inversionista, generalmente cuando son más de 4, empieza a generar preguntas incómodas y difíciles de responder. Habíamos hablado del producto mínimo viable la, la sesión pasada, pero quería ahondar un poquito en el producto mínimo viable, porque eso es lo que generalmente va después de tener un socio. O sea, de todas maneras tú puedes hacer un producto mínimo viable sin tener un socio y lo puedes hacer después. ¿Qué es el producto mínimo viable para los que no estuvieron en la primera sesión? Es qué es lo mínimo que tengo que hacer yo para resolver el problema que quiero resolver, ¿cierto? Como la empresa que quiero hacer. Mostrábamos esta imagen hace 2 semanas, que era, hay 2 formas de hacer esto, como la imagen de arriba como la imagen de abajo. La imagen de arriba está mal. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el problema hasta que tienes el producto terminado, ¿cierto? En cambio, la imagen de abajo le permite a la persona movilizarse, pero pues digamos que no es la forma ideal de movilización, pero por lo menos está resolviendo parcialmente el problema que tiene esa persona. Pero quería mostrar unos ejemplos como más prácticos. Entonces, uno de los problemas, que mucha gente trata de resolver hoy en día o emprender hoy en día es todo el tema del dropshipping. El dropshipping es traigo mercancía de Estados Unidos y la vendo en Colombia. Traigo mercancía de China y la vendo en Colombia, ¿cierto? ¿Cuál sería una solución ideal? Una solución ideal, por ejemplo, sería una aplicación donde la gente pueda escoger los productos que quiere, agregarlos a un carrito, que el carrito los agregue a un casillero y el casillero lo traiga a Colombia y ustedes lo traigan. Cierto, pero si ustedes se ponen a pensar, es muy complejo hacer esa aplicación. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere plata. Ustedes no saben si va a funcionar, si, si es como el proyecto final que ustedes quieran hacer. Entonces, haciendo esa aplicación, fácilmente se pueden ir 6, 7 meses para poder empezar a hacer un emprendimiento en esa área. Ahora, ustedes podrían hacer algo mucho más sencillo como un producto mínimo viable, que no es lo ideal, no es lo ideal, pero puede empezar a darles ideas de cómo validar un negocio, hacer un casillero en WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Yo me bajo unas fotos de un maquillaje en China, lo meto en WhatsApp en un catálogo de productos de venta, hago un WhatsApp Business y que la gente me solicite por WhatsApp cuáles son las cosas que quiero y yo me encargo de gestionar todo por WhatsApp. No es lo ideal, no es automatizado, toca hacer un montón de trabajo manual, pero permite tener una primera aproximación del negocio y entender, perdón, y entender qué es lo que ustedes quieren hacer. A lo mejor se dan cuenta haciendo el casillero en WhatsApp que lo que venden no es el maquillaje, sino otro tipo de productos. Entonces tienen que modificar toda la estrategia de negocio para tener un negocio mucho más exitoso. Pero si se hubieran ido directamente por la aplicación, a lo mejor no se hubieran dado cuenta de eso, o cuando se hubieran dado cuenta, seguramente hubieran dicho, uy, tenemos que cambiar, y cambiar cuando ya invertí un montón de tiempo y plata es mucho más costoso que cuando no lo hice. Entonces, en este caso, un producto mínimo viable, por ejemplo, sería un casillero de WhatsApp. Lo mismo, las tiendas de ropa. Por ejemplo, si yo quiero montar una tienda de ropa, el producto mínimo viable ideal seguramente sería una tienda en Instagram. Eh, un producto ideal seguramente sería tener tu propia tienda online, no sé, que te metas a una página de internet y salga toda tu tienda con todos tus productos y los puedas pedir, ¿cierto? Pero eso es costoso, toma tiempo y además tienes que desarrollar tu propio canal de distribución. Cambio con Instagram,
no sé, te mandan el Nequi por el chat de Instagram, la gente ve las fotos, ahí se fue, ¿cierto? Y empiezas a entender cuál es el tipo de ropa que me compran, cuál es el tipo de gente que compra la ropa que yo hago, eh, cuáles son los canales de distribución que a la gente le gustan, ¿cierto? Imagínense que ustedes hacen una pasarela de pagos, para que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito, en efectivo, que vaya a un efecto y pague allá, Bancolombia, Chuntan, y después de 6 meses haciendo la pasarela de pagos para poder hacer la tienda propia, el 97% de la gente utiliza Nequi. Entonces, ¿qué hubieras dicho? Si yo hubiera empezado desde un producto mínimo viable, hubiera montado una tienda en Instagram, me hubiera dado cuenta de que el 97% de la gente utiliza Nequi, entonces yo para qué me pongo a estresarme haciendo una pasarela de pagos que me salió bien costosa, me tomó mucho tiempo implementarla, cuando puede haber siempre utilizado Nequi, ¿cierto? Entonces, los productos mínimos viables les permiten a ustedes tener como, como esas certidumbres, tener esas ideas claras de hacia dónde es el camino que sigue. La realidad es que uno a veces no sabe hacia dónde sigue, o sea, uno tiene una idea muy vaga de hacia dónde quiere llegar, pero esa idea va cambiando en el camino y la mejor forma de disminuir el riesgo es yendo poquito a poquito con productos pequeños que permitan validar lo que tú estás haciendo como negocio, ¿cierto? Por eso también es muy importante enfocarse en un nicho primero, porque aumenta las probabilidades de éxito, ¿cierto? Enfóquese primero en 10 usuarios, luego en 100, luego en 1000. Eh, yo creo que uno de los ejemplos más claros para este tipo de negocios, eso aplica para todos los negocios, los digitales y los tradicionales, es, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Seguramente, si tú ves un restaurante que dice comida mexicana, colombiana, argentina, china y venezolana, tú dices, se ve interesante, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tiene tantos tipos de comida que yo no tengo como la certeza de que hagan todas buenas, ¿cierto? Y la realidad es que por eso los restaurantes más exitosos se enfocan solo en un tipo de comida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pueden especializar en un nicho de mercado que le gusta esa comida y pueden entregar la mejor experiencia de la comida que están entregando. Porque sería muy extraño que tú vayas a un restaurante chino y te pongan, no sé, Diomedes Díaz como ambiente y que te traigan un tenedor para comer. Entonces la experiencia cambia. Y no solamente en los restaurantes, lo mismo, digamos, montamos un buffet de abogados y ese buffet de abogados se especializa en todas las áreas del derecho. Entonces, yo seguramente lo que voy a pensar como cliente está muy como en el aire cuál es la especialidad de ellos. Entonces, si tengo una demanda por derecho laboral, seguramente voy a preferir contratar un bufete de abogados especializados en derecho laboral en vez de un bufete de abogados que no está especializado en nada, ¿cierto? Entonces, es mejor enfocarse en un nicho e ir expandiendo. ¿Qué hacen las marcas cuando se dan cuenta que ya pueden expandir? Crean marcas nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, en la ropa, cuando tú vas a un centro comercial, ves que hay ropa de una marca, ropa de otra marca, que a la larga seguramente es la misma empresa la que la hace, la misma empresa la que la maquila, la misma empresa que la hace, que la diseña, pero son marcas distintas. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que esta marca está enfocada, por ejemplo, en mujeres, esta marca está en hombres, gente más joven, gente más de edad. Entonces, cuando te da esa sensación, te da más tranquilidad de que están enfocados en el tipo de ropa que a ti te gusta. Lo mismo en los restaurantes, hay gente que tiene 5, 6, 7 marcas de restaurantes distintos, pero cada una de las marcas está enfocada en un nicho distinto de la población. Entonces es súper fundamental que cuando empiecen y vayan a solucionar un problema, creen una empresa y vayan a solucionar un problema, tengan muy claro, tengan muy claro cuál es el nicho poblacional inicial y cuáles son las primeras 10 personas a las que ustedes le van a solucionar el problema y después van mirando cómo van a expandir como hacia los otros tipos de nichos, ¿cierto? Eh, bueno, aquí está como tomando el ejemplo ahorita de traer mercancía de Estados Unidos.
un ejemplo de nicho, por ejemplo, podría ser, yo podría traer un montón de productos de todas las áreas, ¿cierto? Eh, podría traer productos de tecnología, podría traer maquillaje, podría traer cosas de hogar, cosas de cocina, etcétera. Pero entonces, cuando yo vaya a hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, para poder atraer clientes, voy a estar muy perdido y esos clientes seguramente no van a estar muy interesados. ¿Por qué? Porque este man trae todo, ¿cierto? Pero en cambio, si tú coges un nicho, por ejemplo, tecnología, entonces tú ya puedes decir, bueno, ¿quiénes son las personas que compran tecnología? Entonces son personas que tienen tantos ingresos, viven en estas ciudades, porque de pronto allá está el grueso, el 90% de la tecnología en Colombia, cuando la traen de Estados Unidos, lo hacen desde Bogotá, desde Cali, desde Barranquilla, desde Medellín, ¿cierto? Entonces, enfoco mi publicidad y mi trabajo y mi esfuerzo en esas ciudades, porque yo ya tengo un nicho definido de que la gente que trae la tecnología es en esas ciudades. De cuáles son las edades, hay gente que tiene entre los 20 y los 36 años, por ejemplo, entonces ya me enfoco en ese tipo de gente. Entonces, seguramente mi trabajo va a tener más éxito porque no voy a estar hablándole al 100% de la población y un montón de gente simplemente me va a ignorar porque realmente no le interesa lo que hago, porque no estoy solucionando el problema para ellos, y me voy a enfocar en hablarles solamente a las personas que tienen el problema que yo estoy solucionando y voy a tener muchas más probabilidades de éxito. Lo mismo de la ropa online, por ejemplo, yo podría hacer ropa para todo el mundo, pero si me enfoco en un nicho mucho más específico, seguramente voy a tener más probabilidades de éxito, ¿cierto? Entonces, si yo monto una tienda de ropa online enfocada en ropa de estilo urbano para mujeres entre los 16 y los 25 años, seguramente ya sé dónde está este tipo de gente, cuánto le debo cobrar a este tipo de gente, cuánto están dispuestos a pagar, cada cuánto tengo que sacar nuevas líneas de ropa. eh, entonces eso me va a dar mucha más probabilidad de éxito, porque si no tendrías tus poquitos empleados inicialmente trabajando en un montón de cosas que no sabes si van a funcionar. Entonces es mejor, ahí hay otro dicho que reza, el que mucho abarca poco aprieta, entonces es mejor apretar más. Entonces, importante después de tener en cuenta todo esto que hablábamos, de tener un producto mínimo viable, bueno, primero solucionar un problema, entender cómo solucionar el problema, buscarse un socio para solucionar el problema si es necesario, después de buscar al socio, hacer un producto mínimo viable, después de hacerse un producto mínimo viable, empezar a venderlo y después de empezar a venderlo, conversar con los clientes, entender sus dolores y mejorar el producto mínimo viable en función de los dolores del cliente. Por ejemplo, yo hago el casillero por WhatsApp. Entonces me empiezo a hablar con la gente, mira, a mí lo que más me choca del casillero por WhatsApp es que yo no puedo hacer tracking de la guía de envío, ¿cierto? Y si tuvieras una aplicación, yo podría mirar la guía de envío y saber dónde está mi producto. Entonces, en vez de ponerte a hacer una aplicación completa, a lo mejor lo que tú puedes hacer es un chatbot que la gente diga, dígame la guía de envío tan, y le responde la ubicación del producto según la guía de envío. ¿Cierto? Entonces hay que mejorar poquito a poquito los productos mínimos viables en función de lo que hablen con los clientes, porque muchas veces la gente piensa que necesita algo y no es verdad. Muchas veces nosotros pensamos que un usuario necesita algo que se soluciona de otra forma. A lo mejor tú haces la aplicación completa para el usuario del casillero y el usuario dice, ¿sabes qué? A mí me gustaba más WhatsApp porque no tenía que instalar otra aplicación. Ahí podía hablar con alguien, esa persona me respondía, si yo tenía más dudas, esa persona me respondía a las otras dudas, entonces prefería el WhatsApp. Y he visto casos por el estilo de gente que comete esos errores de no hablar con los usuarios y terminan haciendo cosas que los usuarios no quieren. Entonces, después de tener el producto mínimo viable, hablen con los usuarios, pregúntenles qué dolores tienen con esa solución y sigan desarrollando en función de los problemas y de los dolores que tienen los usuarios con la solución que tienen. Bueno, entonces sí, estábamos hablando de las ideas, después hablamos de los founders o de los socios y de los productos mínimo viables, y después eh, de este tema de experimentación estratégica, que era como lo último que les estaba hablando, pues les voy a contar un poquito como para que lo tengan en cuenta en función de
de desarrollar como las empresas que quieran desarrollar. Entonces estábamos hablando de hablar con los usuarios, ¿cierto? Y también es muy importante que, bueno, sí, cuando ustedes hablen con sus usuarios, anoten toda la información. Pero entonces, a medida que ustedes vayan creciendo, van a empezar a tener momentos donde se va a difuminar la realidad de la información que ustedes están recolectando. ¿Qué quiere decir? Ahorita yo les daba el caso del usuario que decían, a mí me gusta más el WhatsApp que la aplicación, pero podrían tener 10 usuarios que dirían, yo prefiero la aplicación que el WhatsApp. Y otros 10 usuarios que digan, yo prefiero el WhatsApp que la aplicación. Entonces ahí, jue madre, yo qué decisión tomo, porque ya tengo un montón de usuarios, toda esa gente me está diciendo cosas contrarias. Ejemplo, restaurante, no sé, que haya gente que diga, hey, mira, la música que tú pones me parece que está muy buena, y que haya otros usuarios que te digan, no, es que la música que tú pones me parece que es terrible. O la forma en la que me sirven la comida me parece terrible, o la forma en la que me sirven la comida me gusta. Entonces ya uno empieza a tener dudas sobre cuáles son las mejores formas de seguir adelante como empresa. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo eh, para, para seguir adelante? Entonces, eh, una de las cosas que generalmente la gente eh, utiliza para este tipo de cosas es lo que se llama la intuición, ¿cierto? La intuición es más o menos qué es lo que crees tú, que eso pueda permitir, pues, que le solucione el problema a la gente, ¿cierto? Entonces uno empieza a desarrollar una intuición y la intuición es un desarrollo de la experiencia que has tenido en el pasado, ¿cierto? Cuando tú has tenido experiencia en el pasado, empiezas a desarrollar una intuición en función de esa experiencia. Y al comienzo, como tenemos muy poquita data, no tenemos 500 usuarios, sino que tenemos 15, no podemos tomar decisiones en función de la data, sino que toca tomar decisiones en función de la intuición, de la experiencia, de qué es lo que nosotros vamos a hacer para que las cosas funcionen para todos según lo poquito que sabemos, ¿cierto? Eso es inicialmente como es, pero tiene sus riesgos. Les voy a contar un ejemplo para que entiendan cuáles son los riesgos. Eh, por allá hace unos años había una tienda en Estados Unidos que se llama JCPenney y JCPenney, eh, JCPenney contrató al gerente de tiendas de Apple para que hiciera las tiendas de JCPenney súper exitosas. JCPenney es una tienda de ropa por descuento que hay en Estados Unidos, es ropa barata. Y contrataron al gerente de tiendas de Apple porque dijeron, no, el man viene de Apple, Apple creó una de las tiendas más exitosas de la historia, ¿cierto? Y pues yo creo que puede replicar el éxito en JCPenney que hizo en Apple. Entonces el man se vino y casi quiebra JCPenney. Los llevó a los peores números de la historia de esa tienda. ¿Por qué? Porque el man no utilizó la data, solo utilizó su intuición y toda su intuición venía de una experiencia que venía con Apple, ¿cierto? Entonces él dijo, no, pues si a la gente de Apple le gusta esto, le gusta esto, le gusta esto, yo voy a hacer lo mismo en JCPenney para que la gente venga a generar esa experiencia de Apple en JCPenney. La experiencia de Apple es experiencia de exclusividad, de gente con lujos, etcétera. Y los clientes de JCPenney son gente que va a buscar ropa de descuento. Entonces, cuando este man vino y puso toda su experiencia de Apple, entonces lo que hizo fue generar un... Me dan un segundito. No tiene lo. Lo que hizo el man fue generar un problema porque entonces la gente que iba a buscar ropa por descuento decía, no, esta vaina ya se volvió ropa exclusiva, entonces debe ser muy costosa, que no lo era. Entonces las personas dejaron de entrar a la tienda y la vaina se fue a pique hacia abajo, ¿cierto? Entonces dejaron de funcionar como funcionaban y se volvió una vaina totalmente desastrosa. Porque tomó las decisiones en la intuición incorrecta porque venía de una experiencia diferente, ¿cierto? Ahora,
Pongamos el caso contrario, yo tengo una empresa que tiene mucha data, mucha información, tengo miles de usuarios, puedo sacar tablas de Excel y decir cuál es la decisión correcta. No lo sé, por democracia, la mayoría de los usuarios quieren esto, ¿cierto? Eso también está mal. ¿Por qué? Porque primero la data no tiene contexto, la data no, es del pasado, la data no predice el futuro, ¿cierto? Tú no sabes qué va a pasar si tú generas ciertos cambios en el mercado a través de ciertas cosas que puedas hacer. Y si la data fuera la que tomara las decisiones, seguramente la mayoría de los CEOs de las empresas más grandes del mundo serían analistas de datos, ¿cierto? Y no lo son. ¿Por qué? Por lo que les digo, la data por sí sola no puede tomar decisiones. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta ambas cosas, la intuición, la experiencia, lo que a ustedes les diga el corazón, pero también mezclar eso con información verídica de información de los usuarios para tomar decisiones correctas en función de lo que a ellos les solucione el problema. La data es como una radiografía no del problema, sino de lo que los usuarios creen que es el problema. Pero a lo mejor cuando tú utilizas tu experiencia y tu intuición, puedes darte cuenta de que lo que ellos creen que es el problema no es el problema realmente, ¿cierto? Entonces es súper importante que tengan eso. Entonces, como les decía antes, la intuición se construye con experiencia, pero está sujeta a diferentes tipos de errores. Como les decía, sobreestimar las ideas. El man de JCPenney sobreestimó todas sus ideas por su experiencia pasada, sobreestimar el impacto por lo mismo, porque en el pasado es lo que hizo funcionó muy bien, entonces ahora debería funcionar. Es como si ustedes cogen a alguien que haya hecho anuncios en televisión y hoy digan, no, es que los anuncios en televisión generan mucho impacto, pero como el mercado cambió, porque hoy en día tenemos los anuncios en redes sociales, se puede sobreestimar el impacto. Inflar los resultados por el sesgo de la decisión basada como en intuición, y que la intuición deja de ser útil en el tiempo porque cambian las variables del mercado, ¿cierto? Y basar como las decisiones solamente en datos, también tiene las limitaciones, como les decía, el pasado es diferente al futuro. Yo podría decir que es mejor la pauta televisiva que la pauta en redes sociales hace 5 años, pero, pero después darse cuenta de que como hubo un cambio en el mercado, no lo hubo, ¿no? Y la data no tiene contexto. Me está escribiendo alguien, un segundito. Eh, Solo hemos tenido una sesión, Alexandra, pero tengo que averiguar con la universidad si ya la subieron a la plataforma. Entonces, sí, muchachos, la forma de solucionar y de tomar buenas decisiones es a través de la experimentación. La experimentación es una combinación entre la intuición y la data, y experimentar eh, permite mejorar la habilidad de tomar decisiones, ¿cierto? Refinando la intuición. Entonces, ustedes con toda esta data dicen, vamos a hacer un experimento. ¿Cómo hacer el experimento? Voy a desarrollar esta funcionalidad, la voy a lanzar al mercado. La que funcione mejor la dejo, la que no funcione bien la quito, y así sucesivamente. Entonces, experimenten constantemente con todo lo que ustedes tengan, de lo que ustedes estén desarrollando, y van tomando decisiones a través de esa experimentación. Eso es, utilizar la data y utilizar la intuición en función de algo nuevo. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa de ropa, pueden sacar dos líneas diferentes. Una línea, no sé, enfocada en una idea que ustedes tengan con la data que tienen, y otra intuición que tengan con la data que tienen, ¿cierto? Sacan esas dos líneas de ropa, después cuando vayan a ver cuánto se vendió cada una de las líneas de ropa, se van a dar cuenta cuál de los dos experimentos fue más exitoso y por qué. ¿Qué le gustó a la gente de ese experimento? ¿Qué le gustó a la gente del otro experimento? Y así sucesivamente. Si ustedes tienen un restaurante, lo mismo, yo saco un plato nuevo y ese plato lo experimento, cuánta gente compra este plato, cuánta gente compra este plato, cuál es la retroalimentación de la gente sobre ese plato, y de ahí saco un plato distinto, ¿cierto? Entonces, entender todo ese tipo de cosas permite a la gente tomar mejores decisiones a través de la experimentación. Entonces, como les decía, experimentar es súper importante, eh, por lo que les decía, una cosa es lo que ustedes piensan que los usuarios quieren y otra cosa es lo que los usuarios piensan que ellos quieren, pero ellos muchas veces no saben qué es lo que quieren, entonces toca experimentar para uno entender qué es lo que quieren. Por lo que aquí está en este gráfico, lo podemos ver, lo que los usuarios piensan que quieren, lo que los usuarios piensan que no quieren, y
la experimentación está en la mitad. Ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que ellos realmente quieren, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo eh, que a mí me gusta. Este ejemplo sí es muy enfocado en la gente que trabaja en temas de tecnología y es eh, Malwarebytes es una empresa que tiene un antivirus, ¿cierto? Entonces, los usuarios, qué es lo que ellos creen que quieren? Es descargarse muy fácilmente el antivirus. Pero ¿qué es lo que ellos no quieren? Llenar un formulario enorme para poder descargarse el antivirus, porque qué mamera, llenar nombre, apellido, dirección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Malwarebytes para poder llegar a un punto medio? Fue simplemente le pregunta por el correo electrónico a la gente y los deja descargar fácilmente el software, de tal manera de que logran un punto medio entre lo que los usuarios creen que quieren y lo que no quieren. Entonces, súper importante. Bueno, acá hay una vaina muy importante de este framework de experimentación que lo vamos a ver en la próxima sesión un poco más a profundidad, es lo que son los mitos y las realidades, ¿cierto? Yo antes les decía que, por ejemplo, ustedes sacaban dos líneas de ropa, una vendía más, otra vendía menos, se quedaban con la que vendían más y la otra la desechaban, y realmente no es así, ¿cierto? Lo que se tiene que hacer es entender por qué se vendió más una que la otra y ahí hacer otro experimento nuevo arreglando las cosas que funcionaron acá y no funcionaron acá. Por ejemplo, no sé, a la gente no le gustó la costura de algún lado, pero a la gente le gustó esta otra cosa, la moldura, pues. Entonces ya la gente, para el próximo experimento, podemos arreglar la costura y dejamos la moldura, porque a la gente le gustó esto y no le gustó esto y volvemos y probamos. También con un plato, a la gente le gustó el plato fuerte, pero no le gustó la guarnición, no sé, le gustó la carne, pero el arroz estaba muy insípido, entonces podemos mantener la carne y cambiamos el arroz por un puré de papa, por ejemplo, en el caso de un restaurante. Entonces no se trata de desechar los experimentos, sino entender por qué la gente no compró ese experimento y qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y a quién le tengo que vender el experimento siguiente, ¿no? Para poder seguir testeando y testeando y testeando constantemente lo que yo estoy vendiendo de tal manera de que pueda solucionar el problema a la gente. Eso se hace en absolutamente todas las empresas, tanto, o debería por lo menos, tanto las empresas tradicionales como las empresas de tecnología, que son las que tienen que ver con este taller. Y en las empresas de tecnología constantemente están probando cosas con todos los usuarios. A veces, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay funcionalidades dentro de Facebook que hay amigos que tienen, hay funcionalidades dentro de Twitter que tú tienes y otros no tienen, y constantemente ellos están lanzando diferentes funcionalidades en diferentes grupos poblacionales para probar cuáles funcionan, cuáles no funcionan, y volver a hacer otra funcionalidad nueva en función de lo que aprendieron del experimento pasado. Entonces, a la larga, el éxito de una empresa se convierte en el en la capacidad que tiene esa empresa de crear un proceso de experimentación correcto que les permita entender qué es lo que realmente quieren los usuarios para poder entregarle valor a los usuarios y obviamente el valor cuando tú se lo entregas a un cliente o a un usuario se retribuye en dinero para la empresa y cuando se retribuye en dinero para la empresa estoy haciendo una empresa sostenible que va a crecer en el tiempo, que va a generar ingresos y voy a poder crecer, conseguir inversión, conseguir clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que voy a dejar hasta ahí hoy porque me alargué un poquito con la sesión de hoy. No sé si alguien tiene preguntas, inquietudes, sugerencias, si No, les quedó profe, claro. no, muy importante el tema para uno que está comenzando la actividad como emprendedor. Profe, lo que sí me gustaría saber es si la universidad no tiene pensado en realizar algún día una feria con nosotros los emprendedores. De verdad que ves, para nosotros sería muy importante que la universidad digital eh, nos apoyara dándonos a conocer también los emprendimientos que nosotros estamos desarrollando.
sabes que, Lievaniel, no tengo ni idea, pero lo voy a tomar primero como una pregunta y también como una sugerencia. O sea, si no lo van a hacer, se lo voy a sugerir a la administración porque me parece interesante que pudiéramos como articular. Yo soy de los creyentes que la universidad y el emprendimiento debería articularse en función de ese tipo de cosas, ¿no? No solamente darlos a conocer, sino que otro tipo de espacios puede crear la universidad digital para apoyar el desarrollo de emprendedores. De hecho, si ustedes se ponen a ver un mapa en Colombia no pasa tristemente, bueno, en algunas universidades sí, pero en muy pocas, pero si ustedes se ponen a ver como el mapa de emprendedores en los países desarrollados, generalmente todos están en áreas universitarias por el apoyo que las universidades dan a los emprendedores. Entonces, sí, lo voy a tomar como una pregunta y en caso de que no exista ese espacio voy a sugerirlo. Listo. Muchas gracias, profe. Con gusto, Leonel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hoy hablamos de tres temas? Hablamos de cómo conseguir un buen socio, hablamos de los productos mínimo viables y del framework de experimentación para poder crecer una empresa en función de la retroalimentación de la gente. Bueno, parece que quedó claro. La próxima sesión vamos a ahondar un poquito en el tema de experimentación y de inversión, que yo creo que es muy importante. ¿Cómo consigo yo plata para poder emprender? O sea, ya después de que uno dice, hijo de madre, ya tengo una empresa, que tengo unos socios, tengo un producto mínimo viable, ¿cómo consigo plata para sobrevivir y poder sacar esto adelante? Perfecto. Si no tienen ninguna pregunta, entonces, Paula. No tengo ninguna pregunta. Gracias. Listo. Sí, entonces quedan muy invitados a la próxima sesión para que hablemos de eso, que es bien importante. ¿Cómo consigo yo plata para poder emprender en Colombia? Que es de las partes más difíciles, ¿no? Ok. Listo. Bueno, muchachos. Una pregunta, ¿la próxima sesión es el viernes? De 5 a... El miércoles, es el miércoles. Los viernes tenemos preguntas y respuestas. Vale. Listo. O sea que, muchachos, Listo. quedan muy invitados el viernes si tienen alguna pregunta específica de algún emprendimiento que estén haciendo. Normalmente los viernes viene menos gente, entonces podemos ahondar en temas con más precisos de preguntas que tengan sobre cosas que ustedes estén haciendo en la vida, ¿no? Muchas gracias, profe. Ok, Listo, profe. bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao, se cuiden. Chao.